españoles, uno dice cultura cristiana, uno dice cultura europea. Pero en verdad, todos los pueblos tienen cultura. Y todos los pueblos tienen una cultura que está hecha de partes. La cultura española está hecha de partes. Y estaba hecha la cultura española de partes en el siglo XVI, cuando vino para acá. Cuando digo de partes, quiero decir los elementos de una cultura. No solamente tienen el castellano como lengua, no solamente tienen la religión cristiana como centro, sino que tienen el arte, la tecnología, la política, la economía, y todo eso constituye un todo armónico. Por eso es que hablamos de identidad, cuando el todo es armónico y las partes están como confederadas, como unidas entre sí, es porque hablamos de identidad. Y los españoles tenían una clarísima identidad. Todos los españoles, no solamente los castellanos, porque las Indias, esta América fue incorporada a la corona de Castilla, por eso que hablamos castellano, porque se impuso la lengua castellana para el imperio, sino que todos los españoles están armados como de lo mismo. Y digo esto porque cuando una cultura como la española entra en contacto con otra cultura como la de los indios americanos, y en este caso con los beliches y payos de Chiloé, esa cultura que es un todo se enfrenta con otra cultura, la de los indígenas, que no conocemos bien, que es otro todo. Se enfrentan entonces dos concepciones de mundo. Pero si desglosamos ese mundo español con el mundo indígena, nos daremos cuenta que hay partes de la cultura que son, llamémosla, cruciales, y otras cosas que son triviales. O dicho de otro modo, hay partes de la cultura que son esenciales y otras partes que son adjetivas. Bueno, fíjense, la lengua es crucial, el derecho es crucial, la religión es crucial, la filosofía es crucial, la economía no es crucial, la tecnología tampoco es crucial, es adjetivo, es secundario, el arte tampoco es crucial. Así que ese todo está compuesto de partes sustantivas y partes adjetivas. Y en el caso de los indígenas, que no conocemos, pero debemos suponer que también tienen una religión que es el centro y que es lo crucial. Que también tienen una lengua que es también crucial. Y tienen también otras cosas que son adjetivas. Sus instrumentos para la playa, para el bosque, para la navegación. Esos son adjetivos. Dos culturas se enfrentan entonces con sus elementos cruciales y con sus elementos adjetivos. Lo que sucede aquí, desconociendo todavía nosotros todo lo que los indígenas tenían como cultura, aun cuando se haya escrito mucho, porque creo que se ha escrito bastante sobre el mundo indígena, pero ninguna de esos escritos resulta satisfactorio. Aunque se ha escrito mucho sobre los indígenas, repito, tenemos todavía esa zona oscura en lo que dice en relación con su cultura, pero que suponemos se enfrenta con la cultura española, y los elementos cruciales de la cultura española se imponen abrumadoramente. Y digo esto porque al imponerse los elementos cruciales de la cultura española sobre los elementos cruciales de la cultura indígena, el tránsito de la hispanización es evidente. Aquí hay una cultura que dirige el proceso, la española, y una cultura que se somete a ese proceso. Pero a diferencia de otras partes de América, hay aquí también algunas cosas que llaman la atención, que sería objeto de estudio. La lengua no se impuso tan rápidamente como uno supone. Aquí comenzó el español a hablar castellano, y el castellano es destructor de las lenguas aborígenes, eso se sabe. Pero aquí en Chiloé no sucedió eso. Comenzó el español a hablar y a mantener su castellano, pero poco a poco se fue mezclando con las lenguas indias, y hasta llegó un momento en el siglo XVII que solamente se hablaba lengua beliche.
los españoles y los indios hablaban lengua beliche. No quiero decir que se haya olvidado el español de su castellano. Lo siguió utilizando para asuntos oficiales, pero en la vida cotidiana fue el indio el que impuso su lengua. Es un poco lo que sucedió con Paraguay, que también el guaraní allí tuvo su victoria. Efímera, pero tuvo su victoria. Y aquí en Chiloé hubo un largo tiempo en que todos, españoles e indígenas, hablaban beliche. Hasta que se impone nuevamente el castellano. Fíjense que en el siglo XIX ya se impuso, fines del XVIII, ya se impuso claramente el castellano. Incluso fue ordenado por la corona para que en Chiloé no se hable otra lengua que la castellana. Porque había dificultades, por ejemplo, para los sacerdotes enseñar el evangelio, la doctrina, en lengua beliche. Porque había mucha disonancia. ¿Cómo enseñar la doctrina cristiana en beliche? ¿Cómo explicar el mundo en beliche? Así que se va imponiendo luego el castellano, pero lo que quiero subrayar es que hubo un momento en que el beliche fue el que venció. Emma musiki Cataractoris Meropondi